Dicen que la sencillez es la máxima satisfacción. Y eso se aplica perfectamente a estas entomatadas que te voy a enseñar a preparar hoy. Es impresionante cómo, con pocos ingredientes, tortillas, jitomate, pollo, se puede lograr un platillo con tanto carácter. Vamos a empezar con el pollo, cocinándolo suavemente para que quede jugoso y lleno de sabor. Luego, los jitomates. Los cortaré en cuartos y retiraré el pedúnculo para evitar que amargue la salsa. Pondré a cocinar juntos con un cuarto de cebolla y un diente de ajo. Esta salsa no necesita ninguna otra especia que altere su sencillez y naturalidad. ¿Cómo sabremos que están listos? Muy fácil. Cuando la cáscara comience a desprenderse, es momento de llevarlos a la licuadora junto con la cebolla y el ajo. Refinaré esta salsa pasándola por un colador para retirar semillas y exceso de fibra, aunque este paso lo pueden omitir con toda confianza. En una cacerola he calentado aproximadamente una cucharada de aceite de canola. Aquí verteré la salsa para freírla. Continuaré hasta que tome un color rojo más intenso y se reduzca ligeramente. En este punto, es momento de rectificar la sal. Esta es la consistencia que buscamos, ni muy líquida, ni muy espesa. Para preparar las entomatadas, calentaré tortillas del día anterior en un poco de aceite. Es solo unos segundos. Coloco la tortilla en el plato y la relleno con pollo desmenuzado. En esta ocasión haré 4. Ahora las baño generosamente con la salsa, asegurándome de cubrir cada pieza. Termino con queso fresco y un poco de crema ácida. Y aquí lo tienen. Miren nada más. Ahora veamos qué tal quedaron nuestras entomatadas. Efectivamente, la sencillez y frescura de estos ingredientes crean algo verdaderamente especial. Es un sabor delicado, muy casero. El pollo está jugoso y al combinarse con el maíz de la tortilla, todo se siente en equilibrio. La salsa es limpia, directa y le da toda la identidad al platillo. No necesita más. Realmente disfruto comer estas entomatadas. Los dejo con estas imágenes. Solo me queda agradecerles por ver este video. Mi recomendación es que las preparen. Estoy seguro que se van a quedar muy satisfechos. Si les gustó este video, suscríbanse, compártanlo y escríbanme sus comentarios. Desde esta cocina, les mando un cálido abrazo de oso y los invito a seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Yo cocino, tú cocinas.